Sintonía de Jaeneando, nuestra sección de los martes para hablar de historia siempre con Joaquín Cruz Quintas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Pues muy bien, corriendo, subiendo y bajando de ¿Cómo, exámenes. Pero ¿Cómo viviste la fiesta de la democracia? Bien, de manera festiva, claro, por supuesto. Bueno, hoy vamos a hablar del convento de las Bernardas y pensaste, además de hecho nos encontramos en la tarde de las elecciones, Sí. pensaste que sería buena idea invitar a un gran amigo tuyo y un gran historiador. Cuéntame. Claro, es que mi amigo José Joaquín Quesada, aparte de ser mi tocayo, es un fenómeno y es doctor en Historia del Arte, y ya lo saludamos, que está al otro lado del hilo telefónico. José Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, José Joaquín, muy buenas tardes. Bueno, tenemos un convento de las Bernardas que yo te decía el domingo por la tarde, muy poca gente conoce al 100%, es decir, se conoce nada más que una mínima parte. Es uno de los grandes, quizás desconocidos de la capital jienense. Yo creo que sí, que es uno de los grandes desconocidos y una de las grandes joyas artísticas por todo lo que encierra, aparte de que, ahora quizás no lo cuente José Joaquín, en la Guerra Civil sirvió como depósito del tesoro artístico, se refugiaban allí, se custodiaban las obras de arte para que no fueran destruidas, ¿no? Pero vamos un poco, José Joaquín, si te parece, al origen de este convento, que surge a inicio, en el primer tercio del siglo XVII, en pleno apogeo y aplicación de la Contrarreforma, en la que, como tú dices en tu libro, por cierto, recomendamos el libro Iglesias de Jaén, Maravilloso, de José Joaquín, Maravilloso. editado por Almuzara, ¿no? Que es absolutamente magnífico, no solamente para la Iglesia antigua, sino también para la moderna. Es una obra definitiva. Digo que en esta época, ¿verdad, José Joaquín? Hay una fiebre fundacional de monasterios y de conventos en el marco de ese clima contrarreformista, en algunos casos, aunque no es para regularizar también esa vida de beatas. Había mujeres que digamos que vivían en comunidad sin ser monjas, por decirlo así, ¿no? Vale. Bien, bueno, en todo este contexto se funda este monasterio, un monasterio que recibe este nombre, pero no es de Bernardas. ¿Por qué exactamente, José Joaquín? Pues el tema de la denominación de este monasterio, el monasterio de las Bernardas, que es como lo llevan conociendo generaciones y generaciones de jienenses, es un tema muy curioso. Este monasterio nace, como bien has señalado tú, en plena Contrarreforma, en los últimos coletazos de lo que va a ser las grandes oleadas fundacionales de monasterios y de conventos que se dan en Jaén en los siglos XVI y XVII por varios motivos. Uno de ellos el que tú has señalado, el de regularizar las casas de beatas, de esas mujeres que no seguían una norma religiosa establecida, canónica, y por tanto se consideraban núcleos sospechosos de heterodoxia. Y en otros casos, como sucede en el caso de las Bernardas, la fundación tiene su origen en otra dimensión social que tenían los monasterios. Y es que hay que entender que en esta época, para la mujer decente y honrada solamente existían dos salidas: o casarse o meterse a monja. Y en ambos casos suponía un coste económico para sus familias porque había que pagar una dote. La dote necesaria para entrar de monja era más barata que la que se pedía para casarse, o la establecida para casarse. Y por ese motivo muchas mujeres optaban por lo que era la vida monástica. De hecho, cuando el fundador Melchor de Sollivera establece este monasterio, lo que él señala es que quiere que se convierta en, te lo digo textualmente, lo que es muy interesante, puerto seguro de doncellas pobres y alivio para sus padres pobres y honrados. Es decir, con la idea de que tuvieran una salida si no podían casarse porque no tuvieran recursos. Pero a lo que me has preguntado, el tema de por qué el nombre de la Bernarda. El fundador, que es Melchor de Sollivera, era un eclesiástico jienense, había sido prior de San Ildefonso, y es nombrado obispo auxiliar de Toledo por el cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, que había sido antes obispo de Jaén. Este señor, el cardenal Sandoval, funda en Alcalá de Henares un monasterio de monjas bernardas, es decir, de monjas cistercienses. Seguramente escoge esta orden porque él se llamaba Bernardo. Y cuando Melchor de Sollivera decide hacer algo similar en su ciudad, en Jaén, lo que decide es, en un primer momento, que sean monjas bernardas como las del monasterio de Alcalá de Henares. Lo que pasa es que a última hora cambia de la orden religiosa que va a establecer allí. Bueno, al final decide que sean franciscanas clarisas. Por cierto, una cosa muy curiosa, franciscanas clarisas de la Reforma descalza, que era una especie como de
suborden dentro de las clarisas que eran todavía más estrictas en lo que era su vida monástica y que son las mismas que estaban en las Descalzas Reales de Madrid. Pero el caso es que se acabó quedando el monasterio con el nombre de Bernarda y casi nadie habla de él como monasterio de la Purísima Concepción Francisca, que es como realmente se llama. Qué curioso, ¿no? Que, o sea, que se inicia como un convento de las Bernardas, bueno, porque es la idea solamente. Claro, es se la suponía idea que iba a ser, pero luego no lo es, pero se ha quedado a lo largo de los siglos como las Bernardas. Quería fama y échate a dormir. Nunca fue de las Bernardas, sí. Pero ahí se quedó. Bueno, háblanos del valor del propio edificio, que es de una sobriedad clasicista extraordinaria, atribuido, no se conoce exactamente, cuál fue el autor o el arquitecto, pero bueno, háblanos de esos valores de un edificio, insistimos, muy importante dentro de la ciudad de Jaén. Muy importante y muy singular en lo que es el panorama de los monasterios de la ciudad, de los monasterios de monjas. Generalmente, cuando se fundaba un monasterio, lo que se hacía era aprovechar casas que ya estaban construidas, palacetes, viviendas, se iban unificando, se iba haciendo obras en ellas y se iban transformando en un monasterio, de forma que el edificio resultante fuera un poquito heterogéneo, por así decirlo. ¿Qué pasa aquí en el convento de las Bernardas? Pues que el Melchor de Sorivera tiene la oportunidad de encontrarse un solar, por así decirlo, en el que va a construir sobre plano. Es decir, no estamos aprovechando edificios que ya se han construido, sino que se edifica un edificio por completo desde la primera piedra. Y como he comentado antes, este hombre que estaba en Toledo, que era obispo auxiliar de la ciudad imperial, pues lo que hace es que pide unas trazas a un arquitecto de Toledo que desconocemos el nombre a día de hoy y son las que van a seguir arquitectos jienenses a la hora de edificar este monasterio. Por eso lo diferente que es, por ejemplo, vamos a pensar por ejemplo en Santa Clara o en las Carmelitas Descalzas, que son los otros dos, o en Santa Úrsula, que son los otros conventos del antiguo régimen que existen en el casco antiguo de la ciudad. Si os dais cuenta, frente a esos monasterios que están en mitad de callejuelas, lo que tenemos aquí es una manzana prácticamente cuadrada, completamente regular, y una iglesia que es verdad que hay que entrar al patio para ver lo que es la fachada, pero que tiene una grandiosidad, una elegancia, una sofisticación, un diseño que nos recuerda mucho a lo que sería el monasterio del Escorial. Y es que forma parte de esta corriente manierista de principios del XVI, que lo que hace es recordar o reutilizar las formas del monasterio del Escorial. Se viene atribuyendo a Juan Bautista Monegro, porque había sido maestro mayor de la Catedral de Toledo y había sido un colaborador continuo del cardenal Sandoval y Rojas, recordemos, el protegido, pero mejor dicho, el protector, disculpad, de Melchor de Sorivera. Lo que pasa es que no existe documentación que permita identificar a Monegro como el arquitecto, pero sí es cierto que es muy curioso, te pone a ver los testimonios por ejemplo, del Deán Martínez de Maza en el siglo XVIII o de Antonio Pons, también a finales del XVIII, en plena fiebre academicista, cuando se recupera todo lo que son las formas clásicas, se abomina del barroco, etcétera, pues que todo ello el monasterio que señalaban como el más interesante de Jaén desde el punto de vista artístico era este de las Bernardas, precisamente por ese clasicismo, por esa falta de decoración barroca que se ve en otras iglesias de la época. Bueno, siempre me ha llamado la atención esa cuadratura casi perfecta de las Bernardas, la verdad, y ahí tiene todo el sentido, ¿no? Se hizo como los pisos en el 2000. Claro, y esa sobriedad herreriana, ¿no? Y es curioso el dato que ha comentado, ¿no? Porque estos autores, sobre todo en el siglo XVIII, abominaban por completo del barroco, que lo consideraban una cosa, por decirlo así, cateta. Agua abigarrado y bueno, sí. De hecho existían retablos en la catedral barrocos que fueron sustituidos por estos sencillitos que vemos del siglo XVIII porque se consideraban fuera del buen gusto y esto es así. Vale. Continuamos un poquito más, José Joaquín, hablando porque claro, entramos en ese compás que ya empieza a ser un remanso de paz, pero penetramos en la iglesia, bueno, y ahí vemos una cantidad de obras de arte interesantísimas, como por ejemplo los retablos, el mayor y otros laterales. ¿Qué tenemos ahí de verdadera importancia? Son magníficos, verdaderamente. También estamos hablando también de piezas cuyas trazas también vienen de Toledo. Es una cosa muy curiosa. Esto es como lo que hace Sorivera. Él está en Toledo y se trae, desde Toledo van a llegar las trazas del monasterio, las trazas de los retablos e incluso, como veremos a continuación, la imagen titular de la Inmaculada. El ensamblador que hace los retablos es Gil Fernández, que es jienense, continuador de lo que había hecho Sebastián de Solís. Pero lo hace con la supervisión de otro Fernández, Juan Fernández,
Fernández, que en aquel momento, en 1634, era maestro mayor de obras de la Catedral de Toledo. Por tanto, se considera que es posible que él fuera el tracista de estos retablos, del mayor y de los dos laterales. Y hay una cosa muy interesante, es que se expresa que se quiere que esos retablos tengan columnas corintias como las de la catedral. Hay que recordar que en este momento la Catedral de Jaén está en pleno proceso constructivo. Todo lo que es la cabecera de la catedral, donde está el presbiterio, hasta más o menos donde está la cúpula, hasta esa línea, se construye en estas primeras décadas del siglo XVII, lo está edificando Juan de Aranda Salazar. Entonces, se pretende que las columnas corintias sigan el modelo catedralicio, sigan el modelo de una obra que está en plena realización en esta época. Estos retablos, que son tres, el central con varias pinturas de Angelo Nardi, igual que los dos laterales, luego hablemos de las pinturas si os parece, porque son interesantísimas, son de lo mejor que tenemos en Jaén en ese sentido. Tienen además una cosa muy, muy interesante, es que el eje central lo marca un tabernáculo eucarístico que había hecho en 1628 Gil Fernández antes de hacer el retablo, y una inmaculada, la imagen de la Inmaculada, que es la imagen titular, como hemos dicho antes, que se llama Monasterio de la Purísima Concepción Francisca, para diferenciarlo del Monasterio de la Purísima Concepción Dominica, que era el Monasterio de las Dominicas, el que está actualmente en la calle Llana, que se había fundado a finales del XVI. Bueno, pues es muy llamativo cómo estas dos devociones, el tabernáculo, es decir, el Santísimo Sacramento y la Inmaculada Concepción, en el eje central, lo que nos están marcando son las líneas devocionales de la monarquía de los Austrias en el siglo XVII. Para los Austrias, el tema de la defensa del catolicismo en Europa era prácticamente un asunto de Estado, y los dos ejes de su espiritualidad de la monarquía de la Austria son el culto eucarístico y el culto a la Virgen, focalizado en la creencia en la Inmaculada Concepción, que todavía no era dogma. Por eso es lo que tenemos en el centro del retablo. Vale. Es que el tiempo se nos acaba, y yo lo que propongo es hacer otro capítulo mínimo por supuesto, sobre las Bernardas, porque queda un montón de temas por hablar. Entonces, lo merece el convento y lo merece José Joaquín. A José Joaquín lo metemos toda la temporada si hace falta. Lo que pasa es que yo tengo un problema, me pongo a hablar, me enrollo y pierdo el hilo. Pero si nos quedamos aquí embobados. José Joaquín, la semana que viene seguimos hablando de las Bernardas. Perfecto. Venga, pues entonces ya está. Joaquín Crujientas, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo, José Joaquín. Seguimos.